Quiero que lleguemos a las 100. Enseñanza número 43 de la serie, las demandas de Dios para sus hijos. Imagínense, y hay algunos que andan creyendo, hermano, que solamente por haber dicho yo creo en Jesús y piensan que ya son salvos, hermano. Esta enseñanza, esta serie nos ha demostrado que no solamente necesitamos creer en Jesús, sino que tenemos que demostrar que realmente hemos creído en Jesús. Tenemos que demostrar, hermano, que Cristo vive en nosotros. ¿Y cómo lo demostramos? A través de los cambios que se generan en nuestra vida y a través, hermano, de la obediencia a su palabra. Lo demostramos, hermano, como dijo el mismo Señor Jesucristo, a través de los frutos. Entonces alguien diría, quiere decir que para ser salvo no es que solo se necesita creer en Cristo. Eso es lo primero. Pero luego hay que demostrar que realmente hemos creído en Cristo, hermano. Eso es como cuando alguien se mete al narcotráfico y de pronto de un día a otro, de un mes a otro, de un año a otro, aquel hermano que no tenía ni en qué dormir, aquella persona que no tenía ni bicicleta, hermano, ni un caballo renco tenía, de pronto se mete en el negocio ilícito del narcotráfico. Y lo primero que esa persona cuando entra al negocio del narcotráfico es que le entra un deseo de demostrarle a todo mundo que él ya no es el mismo gato, que él ya no es el mismo arrastrado del año pasado. Aquel hombre que andaba diciéndole a otro, préstame la bicicleta para ir a hacer un mandado al mercado, y que el otro lo humillaba y le decía, no hombre, no bregues, esa bicicleta yo te la voy a prestar a vos, arruinado. Ahora cuando este hombre le cambió la vida económicamente, entonces se va al autolote, se va a la agencia y compra el carro del año, hermano, el mejor carro, y va y se estaciona enfrente del que lo humillaba a él por la bicicleta. Y hasta le hace así, mira, o sea, el hombre que anda en un tipo de esa vida quiere reflejarlo, hermanos. Yo no conozco un narcotraficante que después de ser millonario todavía vive comiendo empanadas, hermano, en una esquina del mercado con un aguacate. No. Son reconocidos porque van en caravanas con muchos guardaespaldas, entran a un negocio, a un comedor, un restaurante, y primero mandan a decirle al dueño del restaurante que saque a todo mundo porque llegó fulano de tal, y entran las camionetas y se bajan los hombres de negro con las armas en la mano y los anteojos oscuros y viendo para todos lados mientras se baja el gángster. O sea, cuando alguien mira una escena de esas, ¿qué piensa? Piensa dos cosas. Una, o es narcotraficante o es político. Aunque ahora ya hay una tercera opción. Algunos dicen, no será el pastor de la iglesia de Miami, no será don Guillermo Maldonado que viene ahí, o don Cash Luna, porque antes que se baje Cash Luna o Maldonado, primero se bajan los 40 guardaespaldas. Eso es lo bonito, hermano. Cuando el pastor Selvin Díaz se baja en un lado, primero yo ya sé que ahí hay unos 40 ángeles cuidando. Aleluya, bendito Dios. Y entonces la gente dice, mire, viene solo. Eso dicen ellos, pero cuando el diablo me ve llegar, dice, no viene solo, ya llegaron los guardaespaldas. Porque, aleluya, porque Dios nos cuida, hermano, de las influencias demoníacas y de los enemigos que se mueven en el mundo espiritual. Por eso es que el Hijo de Dios ya no vive de acuerdo a la tierra, sino de acuerdo al cielo. Vive en un mundo espiritual. Oh, gloria al Señor. Así que entonces, enseñanza número 43 de la serie, las demandas de Dios para sus hijos. El tema que tenemos, ya dejamos el tema de la obediencia y entramos al tema del perdón.
Ya estudiamos la primera parte del tema del perdón. El perdón es una demanda de Dios para sus hijos. Así se llamó la enseñanza anterior. Ahora, ponga muchísima atención cómo se va a llamar este tema. Los beneficios del perdón. Y en 3 días, el miércoles, si Dios lo permite y si Cristo no ha venido o yo no me he muerto, son las posibilidades. Y para cualquiera de las 2 que mencioné, estoy preparado para que Cristo venga o para que Dios me llame o que yo vaya. Entonces el miércoles estaríamos hablando de las consecuencias de la falta del perdón. Hoy vamos a hablar de los beneficios. Capítulo 11 del libro de Marcos. Vamos a leer esto que Jesús explica aquí a partir del verso 1. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Oiga bien, Juan enseñó a sus discípulos a orar, y ellos dijeron: enséñanos a orar. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos. Oiga bien, en la oración Jesús incorporó el perdón. Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o sea, a todos los que nos ofenden. Jesús dice: ustedes díganle al Padre, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Recuérdense que el pecado es una deuda. Ya lo estudiamos en toda el tema del siervo por amor. Ya vimos cómo Cristo nos viene a liberar, viene a pagar nuestra deuda para liberarnos. Así que entonces Jesús dice que cuando oremos le digamos al Señor que nos perdone. Pero ¿en qué basamos el perdón que le pedimos? Dice que lo debemos de basar en que nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué terrible, hermano. La gran mayoría de los seres humanos, porque no todos, pero la gran mayoría, ok, estoy en Lucas, sí, perdón, Lucas 11, perdón, estamos en Lucas 11, gloria a Dios. Lucas 11, ¿qué dije yo? Marcos, va. Marcos, pero estaba leyendo en Lucas. Gloria a Dios. Lucas 11, man. Para corrección, estoy en Lucas 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Recuerda entonces, el pecado es una deuda. La ofensa que hacemos contra Dios lo que hacen es que nos vamos endeudando con el Señor. Cuando alguien nos ofende, hermano, esa persona empieza a adquirir una deuda. Una deuda es una carga sobre la vida de la persona que ofende. Entonces nótese
que dice que para que nosotros le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, ese perdón el Señor lo condiciona a que nosotros hayamos perdonado primero. Qué tremendo. ¿Cómo es, hermano? O sea, Dios espera que cuando le decimos, Señor, perdóname, y el Señor se queda viéndonos a nosotros y dice, ¿y por qué te tengo que perdonar? Bueno, porque yo sé lo que es perdonar. Yo ya perdoné también al que me ha ofendido a mí. Lo he liberado de esa responsabilidad que tiene para conmigo. Entonces Dios primero mira nuestro corazón a ver si nosotros hemos perdonado. O sea, la oración del Padre Nuestro incluye, hermano, el que yo tenga que pedir perdón para que Dios a mí me perdone. Pero hay mucha gente que quiere el perdón de Dios, pero ellos no son capaces de perdonar a nadie, ni a la suegra. Gloria a Dios, yo perdoné la mía, hermanos. Sí, porque por culpa de ella, mire, si ella no hubiera tenido a mi esposa, yo no estuviera cargando esa cruz, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios, eso es un comercial, hermano. Es una cruz, pero es una buena cruz. Aleluya. Entonces, hermanos, quiere decir que perdonar me trae un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio que obtengo cuando yo perdono? Un primer beneficio que obtengo es que Dios me puede perdonar a mí sabiendo que yo ya experimenté o que ya practiqué el perdón para otros. Pero qué terrible es cuando dice Dios, vienes a pedirme perdón a mí, pero tú no eres capaz de perdonar. Entonces, hay una condición para el perdón, hermanos. Para que Dios nos otorgue a nosotros el perdón, nosotros también debemos revisar a ver quiénes son los que nos han causado daño a nosotros y tenemos que perdonarlo. Le guste o no le guste. Ahora ya vamos a hablar de hasta dónde llega el perdón, a quién se puede perdonar, cuán es las cosas que no se pueden perdonar en algún momento. Vamos a ver si eso calza dentro de la práctica cristiana. El no perdonar, vamos a verlo, no estoy todavía diciendo que eso así es, estoy diciendo que lo vamos a estudiar. Vamos a ver también a quién favorece el perdón. Así que entonces, voy a seguir leyendo. Dice, perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Recuerdo, hermanos, no sé si usted lo recuerda, pero bueno, vamos a ir a Mateo 18. Estoy un poco tratando con cuidado esta Biblia, que la estoy estrenando hoy. Esta hermosa Biblia, Mateo capítulo 18. Versículo 15
Mateo 18:15. Ok, vaya a hacer una pausa, hermano. Recordemos primero lo del 21 que leímos la vez anterior para adelante, y luego vamos a regresar al 15 para que lo entendamos. En el verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta Pedro. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Vamos a hacer una pausa en ese detalle. Vamos a tomar esta palabra y la subrayo, hermano. ¿Cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Dijo Pedro. ¿Hasta 7? Una pregunta que él hace. En la costumbre judía solo se perdonaba 3 veces. La tercera era la vencida. Y la costumbre judía rabínica era que una persona que podía extender el perdón hasta 4 veces. No más de ahí. Pedro quiso ser generoso con la respuesta, con la pregunta, y le dijo: ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo, y aquí viene la gran respuesta de Jesús: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Nótese que no dice 70 veces 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ese aún nos dice algo. Este aún nos está diciendo: esto no sirve, no me lo pongan ahí. Aún. ¿Por qué aún? Como diciendo, como si llegara la ocasión de llegar hasta a extender el perdón una y otra y otra y otra, aún si te tocara perdonar hasta 70 veces 7. Pero ese aún es como un prefijo. Yo no sé en gramática cómo se llamará esto, pero yo lo voy a llamar así. Es un invento mío entonces, si no está en gramática en español. Entonces, ese aún significa por si llegara a suceder el caso en que la persona amerite perdonarle una y otra y otra y otra. Debes de saber, Pedro, que aún puedes llegar hasta el límite de 70 veces 7. Cuando Jesús dice aún hasta 70 veces 7, significa, nos está diciendo que hay casos de perdón donde no vas a tener que llegar a las 70 veces 7. A alguien se le puede acortar el perdón antes de las 70 veces 7. Y de eso es que vamos a hablar, para que la gente no se confunda. Porque hay tipos, hermano, hay tipos de infracciones que no ameritan las 70 veces 7. Ameritan quizás un poquitito menos, pero sí más de 7. Pero posiblemente 8, posiblemente 9. Hay algunos que ni siquiera las 7. Hay algunos que posiblemente ni les alcance a 3. O sea que lo que Pedro dijo más bien fue muy generoso, hermano. Y eso es lo que vamos a aprender en esta enseñanza. Porque tenemos mucha gente que dice: hermano, es que esa enseñanza del perdón cualquiera se puede confundir. Porque viene alguien, por ejemplo, y tiene vamos a hablar de una esposa o de un hijo. Una esposa que tiene un hombre que es un ogro, que es un demonio, es un hijo de Satanás.
borracho, mujeriego, drogadicto. Bueno, tiene todos los demonios adentro. Le roba la comida a la esposa. Le roba la comida a los hijos porque se la va a tomar a las cantinas. Porque se la va a consumir en los lugares con droga. Y el alimento que tiene que llevar a la casa para sus hijos no lo lleva porque le quedó allá a la cantinera o al vendedor de droga. Y esta mujer, madre de estos niños, tiene que salir a la calle a buscar la comida, a lavar ropa, a planchar, a trabajar por horas en lugares para traer el sustento de sus niños, porque el hombre es un irresponsable. Aparte que es un irresponsable, llega a las 2 o 3 de la mañana. A esa hora llega botando la puerta a patadas. Y si la esposa no lo está esperando con un huevito frito, y estamos hablando en Honduras, huevitos fritos, frijolitos fritos, unos platanitos y recién hechos, hermano, cuidado que ya están fríos porque se los hace que se los trague a ella. A las 2 de la mañana quiere que esta mujer le tenga tortillitas calientes, huevitos recién salidos del sartén o de la fridera, frijolitos recién machacados y todavía hasta con vasito de limonada para quitarse la goma. Lo primero que este hombre no se pregunta es: ¿y de dónde va a sacar los huevos? ¿Y de dónde va a sacar los frijoles? ¿Y de dónde va a sacar, qué más le dije? Las tortillas y los plátanos. Si él todo el dinero dejó en la cantina o dejó en el lugar de la droga. Y a esa hora este hombre, cuando esta mujer no tiene el huevo, no tiene los frijoles, no tiene las tortillas, porque posiblemente esta mujer, aparte que fue a trabajar duro durante el día para traer dinero a la casa y traer alimento para sus hijos, tiene que acordarse cuando tiene 3 niños, suponiendo, porque también este tipo de miserables hombres, ojalá reciban allá en sus casas. Este tipo de miserables hombres, hasta para eso son buenos, son unos conejos y unos ratones para engendrar hijos. Si vas a decidir andar en esa vida, por lo menos mandate a capar. Y no lo vamos a mandar para Irak, para acá, allá. No, si aquellos yo creo que son más bárbaros para engendrar hijos, ¿verdad? Tienen hasta 5 mujeres y 7. Bueno, imagínese una esposa con 3 niños. Trabajó en el día, compró 3 huevos. Y todavía sabiendo que un huevo, cada uno de esos huevos es para sus hijos, y sabiendo que ella no va a comer huevo, tiene que pensar y hacer solo 2 huevos para compartirlo entre 3 hijos. Y allá ella pellizcar un bocadito de vez en cuando y guardar el huevo para cuando venga el ogro a medianoche. Porque dice: si no le dejo el huevo a este, me desparrama la cara a trompadas o a golpes. Oiga, eso hacen muchas mujeres, hermano. Y alguien dice: hermano, son las mujeres, usted las da. No, si también hay mujeres que son unas diablas, hermano, y se aprovechan de hombres buenos y hombres trabajadores, hombres humildes. Pero como eso es la particularidad, la generalidad es que la mujer casi siempre es la que sufre estas cosas en la mayoría de los hogares. Aunque hoy con la liberación femenina eso casi ya se está desapareciendo. Pero estamos hablando en el hipotético caso que eso suceda. Entonces, esta mujer se tiene que levantar a las 2 de la mañana a arreglar el huevo, a calentar los frijolitos que le sobraron, que le dijo a los niños: ya no coman más porque va a venir su papá a medianoche. A freír el plátano, a calentar las tortillas y hacer la limonada a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. Y resulta que porque la pobre mujer está
desvelada, está porque no ha dormido, porque para peores, son las 2 de la mañana, pero mientras el degenerado anda en la cantina, ella no ha dormido durante todas las horas de las 9, 10, 11, 12, 1 y 2 de la mañana, porque ella dice, si yo me duermo y no estoy junto a la puerta para abrírsela, ya sé la que me espera. Ahí está la pobre mujer cabeceando a la par de la puerta, mire, esperando que venga el diablo ese. Entonces, como está dormitada, llega a la cocina y para peores, por estar partiendo el plátano, se partió un dedo y le cayó una gota de sangre en el plátano. Y el hombre le dice, mi amor, hasta ahora sé que los plátanos se comen con salsa de tomate. Y ella le dice, mi amor, no es salsa de tomate. Mira, es mi dedo que me lo acabo de... Ay, hermano, ¿para qué le dijo eso? Agarra el plato entero y se lo pega en la cara. Y le dice, ahora vas a ver de dónde me conseguís otro plátano. A las 3 de la mañana. ¿Cree usted que esa mujer debe perdonar a este hombre? Sí, tiene que perdonarlo. Porque si no, Dios no le perdona a ella. Ahora la pregunta ya no es, ¿tendrá que perdonarlo sí o no? Si tiene que perdonarlo, porque el perdón, hermano, es una obligación y es una demanda de Dios para sus hijos. O sea, estamos hablando en el caso que es una mujer cristiana y un hombre mundano. Tiene que perdonarlo. Ahora, la pregunta que viene es, ¿significa que como lo perdonó, tiene que seguir durmiendo con él? ¿Viviendo en la misma casa? ¿Cómo se diría en inglés eso? ¿Never o qué? ¿Never? Allá por donde yo vivía en Costa Rica, solo yo veía que decían nothing cool. No. ¿Por qué no puede seguir bajo el mismo techo? Una cosa es el perdón, hermano, y otra cosa es la tolerancia. Otra cosa es el estar bajo ese mismo techo sabiendo que esa vida corre peligro, hermano. Entonces no confundamos el perdón, hermano, con la aceptación de aquella persona al lado del que le está haciendo daño. Escucho lo que voy a explicar, porque este tema es tan hermoso, pero también tan complicado para no confundirnos. Ese hombre que le acabo de decir también llega a esa misma hora, y a esa hora quiere que su esposa esté lista para tener una relación sexual con él, y viene orinado, hediondo, a cerveza, a licor, a droga, hasta los besos de los otros compañeros borrachos. Trae las babas todavía, porque en la violencia, hermano, hasta se besan entre ellos. Hombres que se acaban de acostar con una prostituta en la calle, de esas de a 50 pesitos, hermano, que están llenas de gonorrea, de sífilis, ¿está bien? Sífilis. Es que a veces, hermanos, este problema de estar predicando en televisión y tener tanta gente sentada ahí enfrente que tiene conocimiento. Así que entonces corríjanme. Tienen gonorrea, tienen sífilis, tienen enfermedades infectocontagiosas, enfermedades venéreas. Y luego ese hombre, así como viene, o incluso, perdón, le voy a añadir un poquito más, ese hombre en la violencia terminó teniendo una relación sexual en una esquina con un gay. Y viene, hermano, por eso le dije que a los niños hay que pasarlos para el otro lado, porque aquí estamos hablando fuerte. Viene de tener una relación sexual con un gay. Imagínense toda la contaminación que puede traer ese hombre. Porque si no lo saben ustedes, señores gay que me ven por televisión, Dios no hizo el sexo para realizarse por ese lugar. ¿Por qué? Porque es el lugar más contaminado del cuerpo humano. Imagínense si ese hombre viene a su hogar, hermano,
Si le podemos llamar hogar a eso, y quiere tener una relación sexual con su esposa, y cuando la esposa le dice no me toques, que lo primero que le dice: seguramente ya tuviste al amante aquí antes que yo viniera. Si no tienes nada conmigo, es que ya te acostaste con otro en esta noche. Qué terrible. Y entonces la mujer le dice: es que no, mira cómo venís, todo vomitado, todo hediondo, todo orinado, y saber con quién has estado. Y el hombre viene y la agarra del pelo, hermano, y la tira contra la cama, y le quita la ropa, y la termina violando. ¿Será que hay que perdonarlo? Tiene que perdonarlo, porque si no, Dios no le perdona. Entonces la pregunta ahora que viene es: ¿y será que tiene que seguir conviviendo con él? Y estando ahí en esa casa para que la esté violando, para que la esté humillando y hasta para que la pueda terminar matando. No, Señor, no puede permanecer en esa casa. ¿Por qué? Porque entonces esta persona está en un peligro muy grave con ese tipo de hombre en su casa. Aparte que la puede matar, aparte que la puede acuchillar, aparte que la puede meter un par de plomazos en esos enojos, o en un empujón la golpeó, hermano, contra una esquina de un mueble y la terminó matando. O hay mujeres que han quedado inválidas con un golpe en la columna vertebral. ¿Por qué? Por estar con un tipo de hombre así. Porque posiblemente sean una cristiana y llega donde el pastor y le cuenta esta situación, y el pastor le dice: ay, hermana, tiene que perdonarlo y aguántelo, porque ese es el hombre que usted escogió. No. Perdónelo. Perdónelo, sí, perdónelo, pero no siga conviviendo con él, porque si no, ese hombre la va a terminar matando o la va a terminar contagiando de una enfermedad que va a terminar en el cementerio. Hay cánceres, hermano, uterinos, cánceres de matriz, cánceres que se originan en la parte vaginal de la mujer, producto de una relación sexual con el esposo que antes de estar con ella ha tenido una relación sexual con un gay en la calle o en una habitación, pero que ha sido una relación de ese tipo, o que ha estado con una mujer promiscua. Una mujer promiscua es una mujer que se acuesta con uno y se acuesta con otro. Es una mujer que vende el cuerpo y le da lo mismo acostarse con Juan que acostarse con Pedro y que acostarse con Pancracio. Ella no anda viendo si anda bañado, si anda perfumado, si el hombre está aseado. No, simplemente lo que le interesa son los 50 pesos que va a recibir. Y entonces esta mujer que tiene relaciones con uno y otro y otro y otro, termina recibiendo una enfermedad contagiosa, y luego este hombre la recibe de esta mujer y se la termina llevando a su esposa al hogar. Qué terrible. Dios le da a este tipo de relaciones y le dice: ahí no entre el hasta 70 veces 7, porque es posible que no llegue ni a las 15 cuando estés muerta. ¿Cuántos errores se han cometido entonces con mujeres que las obligan, porque hoy son supuestamente cristianas, las obligan a estar debajo de un hombre que las esclaviza, que las humilla, que las denigra, que las ofende, que barre el suelo con ellas humillantemente? Entonces, en estos casos, hermanos, la Biblia nos es claro que hay un límite de hasta dónde puedes aceptar a esa persona en tu vida. Repito, el perdón tienes que darlo, tienes que perdonar por más grande que sea el daño, pero el perdón no incluye la aceptación de esa persona más en tu vida. Oh, aleluya. Un tema no es fácil, hermano, pero es importante conocerlos. ¿Por qué? Mire lo que dice el verso 15.
Por tanto, dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Vamos despacio. Si hay alguien que ofende a otro, dice, háblale personalmente y decirle o dile, lo que estás haciendo es incorrecto, me estás ofendiendo, me estás lastimando, me estás haciendo daño. Y la otra persona dice, no, porque así dicen los hombres, no te estoy haciendo daño, yo solo tengo derecho a trompearte cuando yo quiera, porque yo soy el jefe de la casa, dice. Hasta le dicen a las hermanas, y allí en la iglesia donde van no te han enseñado que la mujer tiene que estar sujeta al marido. Y ella le dice, si no, si el pastor nos ha enseñado, pero al marido cristiano, no al demonio. Hay que estar sujeta en el Señor, hermano. O sea, que tiene que ser un hogar donde ambos conocen al Señor. Ese hombre tiene que ser conocedor del Señor, porque si no es conocedor del Señor, para el Señor en esa casa, la autoridad y la persona que Él escucha y a quien atiende es a la mujer, porque es la única que tiene contacto y relación con el cielo. No me diga que viene el hombre borracho a las 3 de la mañana, endrogado, marihuanero, y todas las diabluras que viene, y dice el Señor, llegó el jefe de la casa, hay que escucharlo. Por favor. El Señor a quien estaba escuchando era la pobre hermanita que está orando desde las 9 de la noche diciendo, Señor, que cuando entre ese diablo por la puerta, conviértelo, transfórmalo, cámbialo. Y Dios, eso es que escucha, pero no al borracho que viene de la calle a maltratarla. La Biblia dice que Dios no nos ha llamado a esclavitud. Hablando en el matrimonio, no ha llamado a nadie a la esclavitud, a servirle como un esclavo o una esclava a un hombre, o un hombre a servirle de esclavo a una mujer. Hay que entender los principios, hermano, bíblicos. Entonces dice, esta persona viene y no le quiere escuchar. Está hablando de alguien, de un conflicto en la iglesia. Dice, toma 2 o 3 testigos, o 1 o 2 testigos, perdón, y llévalos, no, más adelante dice, en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Dice, lleva a alguien para que te sirva de testigo, que tú lo vas a confrontar y le vas a decir lo malo que está haciendo. Y entonces dice, pon atención en esto, dice, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Dile a la iglesia. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo. Yo tengo mi hija. Bueno, tengo 2. Pero más adelante tal vez le mencione la grande, pero ahorita le voy a mencionar la pequeña. Yesarita tiene apenas 8 años. Y viene, digamos, una persona aquí en la iglesia. Y de pronto se va al otro lado, allá, al lado de la casa. Y en un descuido, o resulta que la niña anda por el servicio sanitario allá donde van todos ustedes. Y llega el hombre degenerado, el hombre influenciado por el diablo, y mira a la niña, y entonces viene y la ve ahí adentro en el baño, en el servicio, y se mete al servicio y la quiere violar. Y yo a tiempo voy por allá y yo miro aquello y yo inmediatamente intervengo y le digo, ¿qué estás haciendo? Y dice, no, pastor, solamente era que la niña no se podía subir el calzoncito y yo le estaba ayudando.
Digo, no me vengas con cuentos, tú estabas haciendo algo diferente. A una mala intención tenías. ¿Por qué no llamaste a una hermana que viniera a ayudar a la niña a subirse su calzoncito? ¿Por qué lo tenías que hacer tú? Más que yo sé que tú eres un hombre que le apetecen las niñas. Entonces de esta persona lo acabo de confrontar, pero no reconoce su problema, no reconoce su ofensa y se niega. Entonces vengo y tomo al hermano Smith y a la hermana Sonia y le digo, venga para acá, voy a hablar con ese hombre, con ese muchacho, y ustedes son testigos de lo que yo voy a decirle, lo voy a encarar. Y él viene y dice, no hermanos, eso no es cierto, mire que no sé qué. Y la hermana Sonia todavía le dice, yo ya lo he visto a usted que me le tire el ojito a la niña mía también. Ajá, y hay un testigo más, hermano, contra aquella persona. Y esa persona nos dice, no, ustedes me están juzgando. Entonces dice aquí que a esa persona tenemos que denunciarlo públicamente en la iglesia. Y yo tengo que decirles, hermanos, todos los que tienen niñas, cuídenla de... Y tengo que decir el nombre del amigo ese. Ese hombre es un degenerado. Es más, allá en la puerta que va para los baños, cuando miren que este hombre sale para allá, que se me le pegue a alguien atrás como policía. Toda la iglesia lo tiene que saber. Tiene que andarlo cerquita. No lo reciban en su casa, no le inviten a tomar café, no le reciban la invitación en el Facebook, no participen absolutamente de nada. Nunca anden con este hombre cerquita. Este hombre hay que tenerle cuidado. Toda la iglesia lo sabe, lo acabo de denunciar a la iglesia. Pero ¿qué más sigue diciendo? Verso 17, repitámoslo. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, o sea, cuando la iglesia entera lo sabe y este hombre persiste en su terquedad y su necedad, y hay mucha gente que se levanta y dice, pastor, es cierto, si ya el otro día yo lo había visto con las mismas intenciones con la niña del hermano Alfredo. Yo lo vi, pastor, cuando allá por la ventana del baño al otro lado, yo lo agarré que estaba mirando para los servicios sanitarios, hasta con el teléfono tomando fotitos. Y empiezan a aparecer las acusaciones. ¿Qué dice la Biblia? Ajá. Para que miren que estamos buscando en la Biblia lo que estamos enseñando. Dice, si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Un gentil y un publicano era alguien que no pertenecía al pueblo de Dios. Estaban, hermanos, excluidos. Por eso es que cuando Cristo vino a predicar el evangelio, Él se asombró y les dijo a los fariseos, los gentiles, los publicanos, y las prostitutas van delante de ustedes al reino de Dios, porque ellos sí vienen buscando el reino de Dios. Pero ¿qué significa esto? Que las prostitutas, hermanos, tenían un cambio de vida y ya no seguían siendo prostitutas. Que los publicanos dejaban de cobrar los impuestos. Un publicano era un cobrador de impuestos. Estaríamos hablando hoy de un político, hermano, que maneja fondos del gobierno. Si alguien quiere ser verdaderamente cristiano, tiene que dejar la política. Si es político, tiene que abandonarla. Y si está fuera de la política, no se tiene que meter. Recordemos que Mateo, que su nombre en arameo es Leví, y no Leví de que lo vi, no, Leví, como de la tribu de Leví. Este hombre era cobrador de impuestos y estaba sentado, dice, a la mesa de los tributos cuando Jesús pasó y le dijo, sígueme. Y dice la palabra de Dios que él, dejándolo todo, lo siguió. Quiere decir que dejó su robo,
Dejó su manera como él estafaba a la gente. Tuvo un cambio radical. Así que un publicano podía llegar a ser parte del pueblo de Dios si dejaba sus prácticas ladronas y estafadoras. Una prostituta como la de Juan 8, que la encontraron en el acto mismo del adulterio, el Señor le dijo, ni yo te condeno, vete, le dijo, pero no peques más. No le dijo, pero sigue otra vez en la misma, no. Le dijo, cambia el patrón de vida. El Señor le demostró su perdón también a la samaritana, que era una mujer promiscua. Tenía ya oficialmente 6 maridos. Y saber cuántos así de escondidas, hermano. Entonces habla de personas que cambiaron. Pero aquí cuando dice tenle por gentil y publicano, le está diciendo tenlo como una persona que no es del pueblo de Dios. Tenlo como un publicano, como un ladrón, un pecador. Una cosa es perdonarlo entonces, pero otra cosa es decirle quédase ahí en medio, angelito. No, ese demonio no. La Biblia dice por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? Va para afuera. Ahí se vale aquello de es para afuera que vas. Ahora, ¿por qué Jesús mismo recomienda que esta persona, si ya no escucha a la iglesia, tiene que salir de la iglesia y hay que tenerlo allá afuera como gentil y como publicano? ¿Por qué? Porque Jesús dice, tenemos que proteger a los que están adentro de la obra, dentro de la iglesia, de ese tipo de alimañas, de ese tipo de depredadores, de ese tipo de lobos rapaces que se meten en medio del rebaño, hermano. ¿Lo está entendiendo? Jesús dice, no pueden tolerar a ese hombre allá adentro. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro la vida de los que están adentro. Entonces este principio lo llevamos al matrimonio. ¿Hay qué? Hay que dejar al degenerado ese, al pervertido ese, que siga maltratando a esa hermana, que la siga violando, hermano, que siga agarrándola a las 3, 4 de la mañana, como le dije, después de venir, de tener una relación sexual con un homosexual, después de acostarse con una prostituta en la calle, después de venir endrogado, de venir endiablado y borracho, puede cometer un crimen, hermano. Y allí es donde Dios dice, hay que proteger al que está adentro del rebaño. Entonces una cosa es el perdón. El perdón hay que entregarlo, hay que otorgarlo, pero eso no significa aceptación de aquella persona, a menos, hermano, según lo que acabamos de leer, a menos que se haya arrepentido. Pero si este hombre cada vez que la golpea, cada vez que la viola, cada vez que la arrastra, hermano, y después sale como le conté antier del hombre aquel de la canción de la última flor, y que cada vez después cuando despierta le dice perdóname mi amor, y le daba una flor, y la mujer se la recibía, lo perdonaba, pero seguía viviendo con él. El siguiente sábado se la volvía a hacer, y el domingo en la mañana hasta sopita le hacía a ella, porque él le daba una flor y le decía perdóname mi amor, pero el otro sábado volvía lo mismo. Y llegó el día en que él la mató, y cuando él despertó en la prisión. Y en la prisión, cuando él se ve en la prisión con una flor en la mano, porque él cada vez que la trompeaba, lo primero que hacía era que antes de ir a darle duro a ella, pasaba comprando la flor. Y él tiene la flor en la mano, pero está detrás de los barrotes y pregunta, ¿qué hago yo aquí? Le dijo el guardia, el policía, anoche mataste a tu esposa. Y él dice, no le pude entregar la última flor. Y él reconoce, dice, si esta mujer me hubiera denunciado, si esta mujer me hubiera llevado a las autoridades, yo estuviera preso por lo que le había hecho, pero ella estuviera viva. Mas ahora yo estoy preso como me lo merecía y ella está muerta. ¿Por qué? Porque ella nunca entendió que una cosa es el perdón y otra cosa es la aceptación de un diablo acompañando ahí a su lado. No hay que enredarnos, hermano.
Yo le voy a demostrar esto con la Biblia para que, porque hay mucha gente enseñando cosas raras, hermanos, hasta como dicen, es que miren, Jesucristo cuando murió en la cruz, allí nos perdonó a todos y todos estamos perdonados. Ya lo vamos a ver si es cierto. Pero antes de ir a lo de la cruz, vamos a otra historia que está en 1 Corintios 5. Primera de Corintios 5. Dice, verso 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Oiga bien, Pablo le dice a los corintios, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Oiga bien, quiere decir que dentro de la iglesia, hermano, había un pecado tan horrible que ni los de afuera lo cometían. En la iglesia se estaba cometiendo. Tanto dice que alguno tiene la mujer de su padre. Qué terrible. Un pecado, hermano, de incesto dentro de la congregación. El hijo de este hombre, porque como dice la mujer de su padre, no dice su madre, quiere decir que este hombre, padre de este fornicario, era una persona que se había vuelto a casar. Un tema bien bonito también que más adelante lo vamos a explicar. Se había vuelto a casar. Y entonces esta mujer era la madrastra de este muchacho. Eso comúnmente sucede, hermano. Cuando viejitas, ancianas de 50 años para arriba, que cuando les viene la menopausia se aceleran más que cuando tenían 15. Y entonces no se aguantan a ver a un viejito que puje igual que ellas, hermano, que anda ya como ya camino yo, solo pegando quejidos. Dice, no, ese viejito que me va a aguantar a mí, dice la viejita, ay, yo me siento pollona como de 15. Y con el pelo blanco y con 4 muelas ya caídas y los colmillos también. Y entonces la viejita se arregla bien fosforona, se pone licras, se pone tacones, se corta el cabello, se lo pinta verde aquí, morado aquí, rojo aquí y amarillo por otro lado. Y se pone un escote enseñando los 2 pedazos de cuero que le sobraron ahí. Bueno, como si tiene dinero, pues van del doctor 504, allá del doctor Sheringan, o sea, ay, que me perdone si lo dije mal. Sherenfan, algo así. Bueno, ahí buscan en internet el doctor en Honduras que hace cirugías plásticas. Y llega allá donde el doctor y le dice al doctor, ay, señora de 50 años, hermano, que ya aquí le caen en la rodilla los... Y que le dice, no me puede recoger esto más arriba. Ah, me dice el doctor, ya le corta todo lo que le sobra y le mete ahí un pedazo de piedra, de palo, lo que sea, pero silicón le llaman, y aparece la viejita así con aquellas cosas que... Y allá atrás también se pone otro poquito. Y a la viejita con una minifalda. Y viene y se pasea enfrente de un hermano como el hermano David, que lo viera bien joven. Pero también pasan los viejos, que ya se les murió la viejita por el cáncer que él mismo le metió, por andar de promiscuo el viejo, por andar acostándose con prostitutas. Él le trajo la enfermedad a la mujer. Y luego del cáncer, que ya se murió la señora, y el viejito dice, aleluya. Y hasta cristianos ya del sinvergüenza.
Y luego ya se dice, ya que se murió aquella viejita, hoy tengo derecho a través de rehacer mi vida. Y no busco una señora que ya también esté golpeadita de la vida, que le ayude a pujar, sino que viene y le eche el ojo a la de 17, 18 años y le dice: ay, mamita, tú eres la que te vas a comer este pollo. ¿O cuál pollo? Si ese ya no llega ni a sanarte, hermano. Y llega a endulzarla y le dice: te voy a abrir cuenta de banco, y te voy a dar una casa, y te voy a dar un carro, y te voy a hacer, y te voy a comprar ropa fina, y te voy a comprar buenos teléfonos. Y la pobre muchacha muerta de hambre, hermano, la deslumbra el viejito. Y dije yo: con este me caso, y en la iglesia, hermano. Y dice: pastor, ¿será que me puede casar? Pues que lo vaya a casar el diablo, hermano, pero aquí en la iglesia de Palacio del Rey no me venga con esos cuentos, hermano. Aleluya, gloria al Señor. En otro lugar, más si el cliente da buen diezmo y buena ofrenda, que venga. Y alguno de ustedes dirá: ahí se pegó una pedrada en la boca el pastor. ¿Y qué pasó con el hermano Alfredo? Voy a decir. ¿Y por qué él sí le permitió? ¿Será porque da buen diezmo y buena ofrenda? ¿Y quién dice que el hermano Alfredo que le dimos la bendición? No. Yo fui claro con él y le dije: ¿la iglesia? No, yo no participo de eso. Lo aclaro porque alguno me la puede aplicar a mí. No, hermano, yo fui bien claro. Sigamos, bueno, porque si no vamos a meterlos con el tema, hermano Freud, y me va a enojar. Cuando este hombre anciano se casa con esta joven y luego le lleva a su hogar donde él tiene hijos de 20, de 25, de 18, de 15. Ay, aparece la muchachona aquella, más así como la trabajadora, la hermana Eva, hermano, que parece palillona. ¿Verdad que me estoy viendo en la televisión? Vamos, ¿no la trajeron hoy? Hay que hacer una recolecta aquí para comprarle ropita más larga, hermano. Parece palillona, viene a la iglesia, hermana, como palillona. O sea, o se tapa ella las piernas o tapamos nosotros los ojos. Aleluya, diga amén. Está en la iglesia de Cristo, donde se oye el evangelio de verdad, hermana. Aquí no estamos hablando cuentos. Entonces de la jovencita se levanta el día ya, la luna de miel con el viejito, todo, el viejito todavía chupándose los bigotes de Pancho Villa, hermano. Y entonces ya se levanta la jovencita con aquel gran cuerpazo en chores, en tangas, en cacheteros. Y viene el niño de 15 y 18, dice, ¿y es la madrastra? Y en una de esas, el pobre viejito ya porque no cree, hermanos, la adrenalina de un viejito de 50 y pico, de 60, la testosterona ya no le funciona igual, la uretra ya no le funciona igual, la vejiga no le funciona igual, ya por emocionarse se orina, hermano, se tira un estornudo y baña los calcetines. Estoy hablando de las verdades, hermano. Y ese pobre señor ya ya empieza a caminar a los 15 días de vivir con esa joven y anda así todo, se le dañó el tendón de la columna, le duelen los riñones, le duele la vesícula, le duele el páncreas, ya son las azúcar en la sangre, la vejiga se le fue para las rodillas y los orines se le salen solos. Y llega ya todo tetereco, ya en 15 días se lo comió esa mujer, así como es, así como la palillona. Y entonces el viejito a las 8 de la noche, la muchacha le dice, arru niñito, cabeza de ayote, que si no te duermes te come el coyote. Y a las 8:15 el viejito está. Y entonces sale la muchacha al baño a lavarse los dientes en cacheteros.
Y pasó enfrente del muchacho de 15 o el de 18 o el de 20. Y aquel pobre muchacho sin mujer, hermano. Y viendo esa cosa. Y dijo, yo creo que mi papá trajo para él, pero también trajo para mí. Es como mi mamá cuando salía a traer los huevos, dice, que traía para ella y traía para nosotros también. Pero ahora mi papá también, qué buena gente, dice. Y comienza a tirarle el cuento a la muchacha. Y la muchacha hasta le dice, no, si yo me casé con tu papá, porque yo a quien te había echado el ojo era vos. Para que era la manera para llegar a esta casa. Y termina acostándose con su propio hijo adoptivo. Y dentro de la iglesia. Por eso es que, señores y señoras, tratemos de ir parejos, hermano. Y viejitos, si se meten a estas cosas, ándele cerquita a la muchacha, no la suelte. Aunque sea, compre un tanque de oxígeno y póngase mangueras así como si estuviera en Jerusalén allá cuidándose de un ataque biológico y químico. Pero aunque sea cuando sienta que se le quiere parar el corazón porque ya no le da para, póngase las mangueras y respire bien y abra bien los ojos. Porque esa mujer a 3 panes dice que va. ¿Y qué va? A ver, aquí irá. Eso fue lo que pasó aquí. Era un señor que se casó con una que estaba tan posiblemente tan buenona como la palillona, hermano. Y entonces, y algunas naciones del mundo quizás no sabré, de todos lados usan las palillonas y las pomponeras, pero estoy hablando de esas que salen cuando se celebra la independencia patria en las naciones, que salen bailando con tambores y con unas falditas. Bueno, sí se le puede llamar faldas a eso. O sea, faldas de lo que no lleva. Entonces, esta mujer sedujo al hijo de su esposo y tenía relaciones sexuales con él. Y estaban dentro de la iglesia. Iba a la iglesia la palillona, iba a la iglesia el viejito jobrón, y iba a la iglesia también los muchachos del Señor. Pero mire, uno de ellos le estaba comiendo el mandado al viejito. Y Pablo le dijeron este problema. Y entonces, ¿qué dice Pablo? Vamos a ver. Verso 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. Debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Mire que no dice que había que dejarlo en la iglesia. Dijo, quítenlo de en medio de la iglesia. Y no es que había que sacarlo así como está el hermano Giovanni ahí en medio. Y le digo, hermano Giovanni, siéntese, hermano Giovanni de la Jigua, ¿verdad? Siéntese allá en la esquina, hermano. No es que lo deben sacar de en medio de ahí. No, de la iglesia había que sacarlo. Y no es que estamos obligados a perdonar, ¿sí? Perdonar sí, pero no a aceptar a una persona que le puede hacer más daño a la iglesia. Hermanos, si no le importó quitarle la mujer al viejito, hermano, que era su padre, ¿no cree que podía echarle el cuento hasta la mujer de uno? Sí, ese tipo de gente, hermano. Estás perdonado por el daño que hiciste, pero te me vas de la iglesia. Eso dijo Pablo. Sáquenlo de en medio. Quiere decir que si un hombre, aún un hombre, un esposo suyo, bueno, ustedes las mujeres que tienen esposo, ¿qué tal si usted lo agarra violándole a su hija? Y viene el pastor le dice, perdónelo y aguántelo. Perdónelo, sí, perdónelo, pero métalo preso. Es que alguien cree, hermano, que perdonar significa que esa persona ya no es culpable. No, claro que sí, la que comete el agravio sigue siendo culpable ante Dios y ante las leyes. El único beneficiado del perdón es el que lo otorga, no el que lo recibe. ¿Qué significa eso? Cuando a mí me causaron el daño que me causaron, cuando esta persona violó a mi hija,
Yo tengo que llegar al grado de perdonar ese daño. Tuve que llegar a ese nivel de perdonar, de verlo cara a cara, cerquita, a 1 metro de distancia, al que causó el daño. No solo en mi hija, sino a mí, a mi familia, a mi esposa, a mis demás hijos, y aún al ministerio y a la iglesia, hermano. Tuve que perdonar. Pero de ahí a que yo le iba a decir, venga y cásese con mi hija y hasta le pago la cena en el mejor restaurante de la ciudad. No, Señor. Eso ya es otra cosa. El perdón no está condicionado a la aceptación de la persona que hace el daño. ¿Por qué? Porque si usted mete un diablo en su casa solo porque le violó a su hija y se la embarazó, y usted va a decir, lo tengo que perdonar, hasta lo tengo que recibir, hasta le tengo que hacer fiesta de bodas, hasta le tengo que dar carro, hasta le tengo que dar casa, hasta le tengo que hacer la cena. No, Señor, porque más adelante le puede violar otra de sus hijas o le puede terminar quitando aún su propia esposa a nosotros como hombres, porque ya se ve que es un hombre degenerado, un hombre endemoniado, que no le importa el daño que está dispuesto a causar. Eso para que me entienda lo que es el perdón, hermano. Una cosa es el perdón y otra cosa, hermano, es la aceptación de aquella persona en el núcleo del lugar donde ha hecho el daño. Para que siga haciendo daño no se puede, a menos que esa persona demuestre un arrepentimiento. Pero el arrepentimiento, hermano, solo lo vamos a entender cuando miramos frutos de arrepentimiento. No de aquel hombre que todos los sábados le digo que viene y viola a la esposa, la maltrata, y luego el domingo amanece con una flor, y el otro sábado vuelve a lo mismo. Yo tuve que perdonar a las personas que mataron a mi padre. Duele, hermanos, más cuando ha sido uno malo como yo era. Yo, esta persona, todos lo saben, hermano, que conocen mi testimonio. Yo lo buscaba, hermano, porque no era cristiano todavía. Lo buscaba hasta por debajo de las alcantarillas. Lo buscaba día y noche, hermano, para matarlo. Y no era que le iba a matar así como se matan a toda la gente, no. Yo soñaba con agarrarlo y llevármelo a un lugar donde estuviéramos solitos él y yo, y comenzar a arrancarle centímetro a centímetro la piel y oírlo rogándome y lambiéndome los pies y irlo matando poco a poco. Pero cuando llegué a Cristo, hermano, sin haberlo encontrado, tuve que perdonarlo. Yo llego a la casa de mi madre. Yo sé que esto no les gusta a mi pueblo, no le gusta ni a mi mamá cuando yo lo digo. Pero yo tengo que llegar a la casa de mi madre porque hoy es el esposo de mi mamá. Ella con 70 años y él de la edad mía, compañero de escuela mío. Y yo tengo que llegar a esa casa, hermano, y ver allí a estas personas. No tengo odio contra ellos, no tengo rencor contra ellos, pero yo les soy sincero, hermano. Yo llego a la casa de mi mamá, la saludo a mi mamá como madre que es, respetando la palabra de Dios, que tengo que honrarla. Pero mi mamá a veces me dice: hijo, ¿quieres comer? Yo: no, mamá, no tengo hambre. A veces cuando venía de Costa Rica aquí y llegaba a la casa, me decía: hijo, ¿te vas a quedar aquí? Le digo: no, mamá, voy a quedarme donde mi suegra. Porque una cosa es perdonar, pero otra cosa es convivir con el que ha hecho el daño.
No nos debemos de confundir. No es fácil perdonar. Pero la Biblia nos dice que aquel que causa daño en un núcleo, para cuidar a los que están en ese núcleo familiar, esa persona tiene que salir de ahí para que no estén en peligro los que todavía están allá adentro. Conozco historias como pastor, conozco historias de hombres que han violado a la hija mayor desde los 6 años o 5. Y yo no estoy diciendo que a la primera este hombre tiene que ir a la cárcel, posiblemente no. Aún hasta 70 veces 7, recordemos ese aún. Porque es posible que este hombre, influenciado por una droga, influenciado, hermano, por el diablo, ocasionó este daño, pero este hombre luego reconoce su error y llora, hermano, y pide perdón y le dice a la esposa: yo me merezco que me vuele la cabeza, yo me merezco que me amputen mi parte genital por el daño que hice. ¿Cómo es posible? Me arrepiento, me duele lo que he hecho. Y este hombre, siempre que está en una ocasión que va a quedar solo con esta niña, le dice a la esposa: mi amor, llévate a la niña, por favor. O mi amor, voy a entrar a la casa, ella está sola, ven, acompáñame. La mujer dice: este hombre de verdad está arrepentido. Pero si el hombre más bien le dice: vieja, anda, apaga la luz, y él se queda. Cuando esta niña tiene 10 años, la que sigue ya tiene 5 y tiene 6. Y la cosa se repite con la segunda. Y luego se repite con la tercera. Yo conozco historias de hombres que han violado. Si han tenido 5 hijas, las 5 han violado. Y ya no espera que lleguen a 6 años, la violan a los 2 años, a 1 añito. Porque es un problema que hay ahí adentro. Si esta mujer hubiera actuado desde la primera vez, si le hubiera dicho: yo te perdono este daño que me hiciste, no te voy a matar, porque perdonar es no vengarse. Cuando perdonas no te vengas, pero eso no significa que no permitas que le caiga todo el peso de la ley humana. Y si no le cae la ley humana ahorita, un día se va a enfrentar a la justicia de Dios. Y él no va a decir allá: pero no, si la mujer me perdonó. Es más, a la niña que violé, yo le dije que me perdonara y me perdonó. Sí, te perdonó la niña y te perdonó tu mujer. Pero aquí en el cielo todavía tenemos esa deuda como factura a tu nombre. Pues se da cuenta que este hombre tenía que salir de esa congregación. Lo expulsaron, hermano. Ahora mire lo que sigue. El tiempo se nos está yendo, como siempre. El tema está hermoso. Dice, verso 3: ciertamente yo, como ausente, dice, en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muchos de aquí se agarran diciendo que este hombre, dice Pablo, que hay que entregarlo a Satanás, hay que sacarlo de la iglesia, pero que siempre va a ser salvo. No, señor, la Biblia es clara y dice que los fornicarios, ningún fornicario tiene entrada en el reino de Dios. Y la Biblia no se puede contradecir. Si usted está viviendo fornicación, en cualquier índole de fornicación, hay fornicación homosexual, hay fornicación con jóvenes, hasta con animales. Cualquier tipo de fornicación es pecado y tiene la condenación eterna encima suyo si no se arrepiente.
Cuando dice el tal se ha entregado a Satanás, está diciendo: sáquenlo de la cobertura de la iglesia, sáquenlo de la protección, ahí donde él está en medio, cubierto por las oraciones de ustedes, por la indiferencia de ustedes, pero hoy ha sido descubierto. Tírenlo al mundo para que el diablo lo agarre sabroso, y van a ver que cuando el diablo lo ande de arrastra, a ver si este fregado no se arrepiente y se va a dar cuenta de lo que perdió. Aquí está diciendo que él puede ser salvo si se arrepiente de su pecado. Y alguien dice: ¿cómo me lo demuestra, pastor? Véngase con la Biblia entonces. Segunda de Corintios, capítulo 2. Oiga bien, esta historia está en el Primera de Corintios. Ahora en Segunda de Corintios, Pablo vuelve a referirse a un asunto que tiene que ver con este tema. Segunda de Corintios, verso 5 en adelante. Dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Oiga, Pablo está hablando de un ofensor que no solamente ofendió la integridad, la moral del apóstol Pablo como apóstol y como fundador de la iglesia de Corinto, sino que dice: estoy hablando de alguien que ofendió a todos vosotros, toda la congregación. Estaba hablando del mismo, de 1 Corintios 5. Dice: les basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Quiere decir que obedecieron a Pablo y lo reprendieron públicamente. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Por lo cual dice: os ruego, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Lo obedecieron a Pablo en la orden que les dio. Y ahora dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he perdonado en presencia de Cristo. ¿Para qué? Dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Dice: aquel que le entregaron a Satanás para destrucción, ahora que el diablo lo agarró, ahora vino arrepentido, pidió perdón a la iglesia, pidió perdón seguramente a su padre que le estaba comiendo el mandado con la paliona. Una muchacha. El viejito ni cuenta se daba hasta que lo descubrieron en la iglesia. Dijo el viejito: miserable con razón te miraba tan cariñoso con la muchacha. Este hombre vino arrepentido y le pidió perdón a la congregación, y Pablo dice: si ustedes lo han perdonado, yo también lo perdono. ¿Por qué? Dice: para que el diablo, aquel al cual se le entregamos, ahora no gane ventaja sobre todos nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes no perdonan, entonces el diablo te pone encima. Ganar ventaja significa ponerse encima o ponerse adelante. Pero aquí dice que no gane ventaja, dice alguna sobre nosotros. Sobre es encima. Quiere decir que cuando no perdonamos, el diablo se pone como una muralla, como un muro de separación entre Dios y nosotros. Y nuestra oración, cada vez que queremos orar, allá arriba está el diablo agarrando todo y diciendo: de aquí no pasa. ¿Por qué? Porque estos no saben lo que es perdonar. Y Dios dice: es cierto, yo he condicionado que para yo escuchar la oración tienen que perdonar. Ahora, ¿por qué este hombre en la segunda carta Pablo dice que lo perdonen? Porque este hombre está arrepentido. Dice el verso 7, dice: así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Porque este hombre se sintió, hermano, despedazado, se sintió señalado por todos. Imagínense la actitud que había tomado su padre. El padre seguramente lo tiró de la casa y le dijo: ¿cómo vas a volver a vivir aquí me vas a seguir comiendo la señora? Y este hombre, cuando lo tiraron a la calle, le tocó que ir a trabajar duro o aguantar hambre seguro, porque en la casa tenía la platita del papá y tenía hasta la mujer del papá. Y entonces, donde sintió lo duro, él vuelve, pide perdón.
Y el hombre venía tan atribulado y tan angustiado, venía hecho pedazos. Y entonces Pablo dice: ustedes lo deberían de consolar para que no sea consumido de demasiada tristeza. Eso, ser consumido de demasiada tristeza, está hablando en una persona que puede caer en un estado, hermano, de depresión al sentirse rechazado, al sentir que todo el mundo lo señala. Porque cuando alguien de verdad se arrepiente, hermano, debemos de quitar el dedo acusador y el dedo señalador y perdonarlo. Porque cuando nosotros lo perdonamos, si él de corazón no se ha arrepentido, delante de Dios dará cuenta y Dios lo va a juzgar. Pero mis oraciones no van a tener estorbo. Por eso este tema se llama los beneficios del perdón. El perdón, hermano, beneficia a quien lo da, no a quien lo recibe. Esta cita que les voy a dar no la tengo que buscar porque todos la conocemos. Está en los evangelios. Por ejemplo, está en Mateo capítulo 27. Está también en Lucas, en los últimos capítulos, creo que, perdónenme que a veces se me chispotea, hermano, cuando Cristo fue crucificado. Capítulo 23, cuando Él es sentenciado a muerte, cuando Él es crucificado. Jesús, cuando Él está siendo crucificado, lo están ofendiendo, lo están insultando, lo están ridiculizando. Jesús estaba recibiendo los insultos y las ofensas de todos los que estaban enfrente. Y mire cuál fue la actitud de Jesús en el verso 34 de Lucas 23. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús pidió que el Padre perdonara a estos asesinos. Perdónalos. Estos asesinos podrían decir, como dicen muchos: yo creo que hasta yo estaba incluido, porque también Cristo murió por mi culpa. Cuando Jesús dijo perdónalos porque no saben lo que hacen, me incluyó a mí, lo incluyó a usted. Así que todos estamos perdonados, así que todos vamos para el cielo. Así lo cree la gente. Pero mire que Jesús, orando, le pidió al Padre y le dijo: perdónalos. O sea, estaba perdonando a los que lo estaban matando, hermano. Ahora, ¿será que eso quitó la culpa de los que lo mataron? No. Eso lo que logró fue que Jesús pudiera ser el cordero perfecto y sin mancha, y como dice la escritura, como de un cordero sin mancha y sin pecado, porque Cristo dice: fue tentado en todo, pero sin pecado. Si Jesús no hubiera perdonado a los que estaban matando, si él hubiera dicho: Señor, mándales un rayo, destrúyelos, levanta un ejército que los destruya a todos, Jesús hubiera guardado rencor, resentimiento, y se hubiera llevado ese odio a la tumba, y su sacrificio no hubiera sido perfecto. Él no hubiera sido un cordero sin mancha, porque se hubiera ido con un pecado. Cuando Él los perdona, ese perdón a quien benefició fue a Jesús y no a los que lo mataron. No los benefició a ellos, porque si no, Pedro nunca hubiera predicado este mensaje en Hechos capítulo 2. Esto es la parte más importante de este tema, hermano. Olvidémonos de los golpes, de lo de la mujer que trompeaban, hermano. Vamos a esto, que esto está más importante en los minutos que nos quedan. Hechos capítulo 2. El gran mensaje de los apóstoles a los judíos cuando vino el Espíritu Santo. Todos conocemos esta escritura. Cuando vino el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, que era el que llevaba la voz primera, comenzó a hablarles a los que lo estaban oyendo. Verso 36 dice: en este mensaje que Pedro predicando y los demás discípulos apóstoles, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, oiga, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo.
Oiga, los acusó de haber crucificado a Jesús. Vosotros lo crucificasteis. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos si nos jalamos semejante torta? Nosotros entonces somos los culpables. O sea, Pedro lo que estaba diciendo y los discípulos es: ustedes son los culpables de haber matado y masacrado al Hijo de Dios, al Mesías. Y ellos no dijeron: nosotros oímos que cuando lo estábamos matando, Él nos perdonó y le pidió al Padre que nos perdonara, así que ese pecado no lo debemos. Ellos no dijeron eso. Ellos les dolió en el corazón porque se sintieron culpables. Ay, ay, ay. Se da cuenta que aunque aquel que me ha hecho daño a mí o a usted, aunque usted lo perdone, el perdón lo favorece a usted. Me favorece a mí, pero no le favorece al que ha causado el daño hasta que él se arrepienta. Aquí entonces ellos se compungen de corazón y le dicen: ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos, asesinos, arrepiéntanse, les dijo Pedro, de lo que han hecho, porque mientras no se arrepientan, no van a ser perdonados. Arrepentíos, dice, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que el perdón de ellos iba a ser efectivo hasta que ellos se arrepintieran, no porque Cristo los perdonó en la cruz. Aleluya, qué bonito. Dale un aplauso al Señor. Eso es para que la gente que anda metido en falsas doctrinas no se cree esos cuentitos, hermano. Andan con odio y con rencor y no pueden perdonar el que robó la gallina, hermano. O si usted ha causado daño, arrepiéntase y pídele perdón a Dios. No diga: no, si a mí ese peso que yo hice ya me lo perdonó Jesús en la cruz. Aquí ellos dijeron: arrepiéntanse, le dijeron: arrepentíos para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta que se arrepientan. El beneficio del perdón es para el que lo da, no es para el que lo recibe. El que lo recibe ante Dios sigue estando atado, sigue siendo culpable. Ahora bien, una cosa es el perdón que nosotros damos como humanos, pero otra cosa es el perdón de Dios. Hasta que la persona recibe la absolución de Dios, el perdón de Dios por arrepentimiento, es cuando Dios realmente lo perdona. Cuando Esteban, en el capítulo 7 del libro de los Hechos, estaba siendo masacrado a pedradas, él no albergó odio ni rencor contra los que lo mataban. Y él también, orando, le dijo al Padre: perdónalos, no le tomes en cuenta, les dijo, este pecado. No les tomes en cuenta este pecado. Y mire, hermano, que inmediatamente que él dijo esas palabras, sucedió algo en la esfera espiritual, hermano. Hechos capítulo 7 está la historia, ya no tenemos tiempo. En Hechos capítulo 7, cuando él suelta esas palabras, sucede algo en el mundo espiritual. El diablo es removido, hermano, y en ese momento se abre un camino directo al cielo. Y Esteban dice: ahora mismo, dice, veo el cielo abierto y a Jesucristo, dice, sentado a la diestra del Padre Celestial. Aleluya, porque cuando él perdonó a sus asesinos, se abrió una dimensión espiritual. Aleluya, que antes él la estaba solamente creyendo por fe, pero allí la estaba viendo con sus propios ojos. El perdón le abrió a Esteban un camino directo al cielo, pero a los que lo mataron les trajo el Señor un juicio terrible. Después de esa muerte de Esteban, se desató una persecución, no solamente de Israel contra los cristianos, sino de Roma contra Israel, de tal manera que Dios trajo el juicio sobre los judíos, que Jerusalén fue destruida.
Y no quedó piedra sobre piedra. Murieron miles de israelitas masacrados por la bota, por la espada romana, como juicio de Dios. No valió el que Jesús les dijo: perdónalos. No valió el que Esteban dijo: no les tomen en cuenta este pecado. Eso benefició a Jesús como Mesías para ser el Cordero sin mancha, y benefició a Esteban, que vio directamente el cielo abierto. Pero los que mataron a Jesús, Pedro les dijo: si ustedes no se arrepienten, no les será perdonado ese pecado. Y Esteban también, él pudo quizás oír en el cielo cuando le fueron a contar allá a los ángeles: les están dando duro a esos israelitas que te mataron. Aprendamos entonces, hermano, el perdón trae un beneficio al que lo da, no al que lo recibe. El que lo recibe sigue siendo culpable ante Dios, pero yo estoy libre. Aunque el daño me lo hayan hecho a mí, yo lo tengo que perdonar. Pero el que yo lo perdone, eso no significa que esté en el cielo ese cliente o esa señora que le ha hecho el daño. No. Si él no se arrepiente y pide perdón de corazón y lo demuestra con sus frutos, allá un día lo va a ver cara a cara cuando lo enjuicien y lo manden al lago de fuego. Perdone usted, hermano, cualquier daño que le hayan causado al más vil de los arruinados y desgraciados que haya encontrado en esta vida. Pero el perdón es para favorecer su vida espiritual, no para favorecer al que le ha hecho el daño. Jesús los perdonó, pero para aceptarlos en su reino tenían que arrepentirse. O sea, perdón no significó: y todos ustedes van conmigo para el paraíso. No, no les dijo eso. Si no se arrepentían, iban para el mismo infierno. Vamos a orar. Señor, te damos gracias.